gracias por acompañarnos en el primer acto que la Hermandad del Extremo va a realizar por su 75 aniversario. Gracias a la familia y compañeros de distintas partes de la región de Murcia que nos acompañan esta noche. Y me he enterado esta mañana de que tenía que presentar a ponente. Ponente todo el mundo lo conocemos, Álvaro Carpena, un enamorado de la Semana Santa de Abraham, y poco más se puede decir de él. Hizo un estudio gracias a nuestro Cristo, gracias, y desde aquí dar gracias públicamente a Julio, todo el mundo lo conoce, Julio el médico, por cedernos sus instalaciones y su clínica para realizar dicha radiografía. Y os dejo con Álvaro, que se ha encargado de la charla. Buenas noches. Autoridades, don Miguel Ángel, esta noche le voy a hacer caso, como en las homilías, que sea corto e intenso. Hablando de corto e intenso, Abraham vive y seguirá viviendo su Semana Santa. Dar la enhorabuena a la Junta de Hermandades a un proyecto que comenzó y que se ha vuelto a renovar, haciendo del Salón de Tronos no un trastero, sino una sala de exposición y de conferencias. Enhorabuena. Enhorabuena, cartelistas de la Semana Santa 2026. Enhorabuena al pregonero, a los pregoneros de Cuaresma, que van a dar luz y color a las vivencias que un nuevo año esperan ser vividas. Se hablaba también en la presentación del cartel de Semana Santa sobre algo que no era otra cosa sino trabajar la declaración de interés turístico nacional para una Semana Santa de Abraham que antes tiene que ser conquistada a nivel local. En primer lugar, debe ser de interés litúrgico local, que las hermandades sepamos recuperar los objetivos de caridad, catequesis y culto con las cuales fueron fundadas estas asociaciones de fieles. Es mucho valor material el que hay no solo en este Salón de Tronos, sino el valor interno que sigue forjando el por qué siguen existiendo las cofradías, que son tres ingredientes: fe, devoción y trabajo. Hoy nos vamos a centrar, que es algo poco habitual, en la parte más interna de una cofradía. No nos referimos tanto a la fe o los motivos por los cuales se fundó la Hermandad del Eceomo, sino la parte más interna de una devoción que, como veremos, ya existía en Abraham de forma previa al año 1839. Y esta historia comienza así. Un niño que, cuando era pequeño, miraba a un Cristo y lo veía como una imagen muy accidentada. Actualmente esa imagen me iguala la nariz, tamaño a tamaño, altura a altura, y sabemos que es una imagen de 1,59 m, cerca de 60 kilos, que se encuentra sobre una peana muy deteriorada y que llegó a Abraham en el año 1951. Y fue todo un reto, porque en el año 1949 llegaría a Abraham el Cristo del Silencio, de José Blanes, cambiando la estética y la anatomía de lo que se conocía como una imagen procesional. El Cristo del Silencio o de la Agonía marcó un antes y un después. Un año más tarde, en 1950, llegaría el San Pedro de don José Blanes, su segunda imagen para Abraham. Posteriormente, en el 51, llegaría no una imagen cualquiera, llegaría la imagen del Santísimo Cristo del Eceomo, cuyos secretos vamos a develar esta noche, y que no tiene que envidiar a los grandes imagineros, porque la esculpió un gran imaginero. En el 1951 no solo mejora el patrimonio externo de las hermandades, sino que también encontramos en las actas consistoriales cómo se valora esa apuesta por la música. Don Adrián García Molina, que era director de la banda de música, consigue una subvención para comprar 2 tubas para la banda de música, y se consigue. La imaginería, el protocolo de desfile y la música comienzan a estar equilibrados,
También se hace una gran apuesta para que lleguen las aguas desde la fuente de Benito y se conceden 20 años más justamente a la explotación de la cantera del Cabezo Negro para que siga aportando a la economía de Abarán. Muchos hermanos censados al comienzo de los años 50 del ECEOMO, como veremos, provenían de peonadas justo de la cantera, lo que hace que esta hermandad parta de un gremio, de los electricistas y de una cantera. Y alguna de estas pistas vamos a encontrar en otro pueblo de España como similitud. Todo comienza con la reparación de una peana en el año 2016. Aparece una pequeña chapa en la peana cubierta por purpurina. Denominamos purpurina a una pintura espesa que imita el color oro, y en ella se distingue las artes religiosas, Olot. Coincidía con la tradición oral que el Cristo de Cemo provenía desde Olot, que es un pueblo de Barcelona. Pero para poder entender bien qué es Olot, tenemos que imaginar un pequeño pueblo con más de 50 fábricas que hacían imágenes en serie. Después de la guerra civil surge la necesidad de volver a recuperar devociones que habían sido destruidas, y habían dos cosas muy escasas: el dinero y el tiempo. Lo que se hacía era, se creaban imágenes en madera de gran calidad y antes de policromarlas o pintarlas, se separaban por secciones, se tomaba un molde de cada sección y se hacía un rompecabezas. Un rompecabezas que consistía en rellenar esos moldes con una mezcla de cola y polvo de serrín, y sostenían brazos, piernas, pies, cabeza y torso. Se unía todo y en cuestión de día y medio se tenía la estructura de una imagen que en otras condiciones se tardaban 8 o 10 meses en ser esculpidas. Y el artista no era realmente quien ensamblaba todos los bloques, era el policromista, quien pintaba y no se sabía si esa imagen a simple vista era de madera o era de cartón piedra, que suena peor que si decimos pasta de madera. Encontramos un entramado de más de 50 empresas en Olot. Existían dos tipos de empresas: empresas que fabricaban imágenes que tenían derechos. Habían empresas que compraban los derechos para fabricar una determinada imagen y se le pagaba al escultor dinero por cada imagen que se iba haciendo. Y luego habían empresas como las artes religiosas, a la que pertenece este CEOMO, que no fabricaban, que eran marchantes, eran intermediarios, comerciantes, que encargaban las imágenes a los escultores. Los escultores tenían prohibido firmar la imagen, pero el escultor obviamente cobraba por un trabajo. De ahí que el CEOMO de Abarán llegase en el año 51 con una plaquita que ponía las artes religiosas de Olot, pero nunca se supo quién había esculpido este Cristo. A lo largo de la charla veremos que tiene nombre y apellidos. Encontramos una chapita muy parecida en otro Cristo muy parecido al que tenemos en Abarán y que se encuentra actualmente en Montoro, en Córdoba. Y vamos a comenzar brevemente con un análisis artístico de la talla. Se corresponde con la parte del Evangelio en la cual Jesús es presentado al pueblo. Por cierto, lo de ECEOMO solamente se denomina así en Abarán: presentación al pueblo o Cristo de la humildad en el resto de España. Y ello dificultó mucho esta investigación, como ustedes van a poder apreciar. Se trata de una imagen en la cual el escultor no acaba la obra con este Cristo, nos posiciona como parte de la obra. Si ustedes se dan cuenta, encontramos un Cristo inclinado, mirando a un pueblo, que somos nosotros, y sus costillas transmiten tensión, fatiga, nerviosismo, pulmones inflados, respiraciones cortas e intensas, lo que hace que los devotos y las devotas, cuando lo miramos, nos convertimos en parte del proceso creativo de don Manuel Cerquella Ruiz, linarense, que creó esta imagen a los 49 años. Nos encontramos que aparece un mechón alusivo a la descendencia judía. Según el Evangelio, encontramos dos ojos de color miel, ojos que son lámparas del alma y que nos invitan
a un mundo de miel y sobre todo de abundancia. Encontramos unas manos que, igual que la imagen de San Pedro tiene su unción, toda su fuerza, en unas llaves que no se tocan directamente, sino que se presionan sobre el pecho, como diciendo, no soy digno de aceptar este encargo, tenemos un Cristo que con el dedo índice de la mano derecha está apuntando hacia sí mismo, yo soy el hombre, y con el dedo índice de la mano izquierda está apuntando a Barrabás, está diciendo liberarlo, algo que solamente se da en la imagen de Abraham, no en el resto que vamos a ver. Nos encontramos también un tracto venoso, se notan los tendones, la retracción muscular, y es que Manuel Cerquella Ruiz sabía muy bien lo que estaba haciendo, era un anatomista. Y encontramos unas voladuras en la túnica y un pie derecho que avanza y un pie izquierdo que se inclina. Jesús está presentado ante el pueblo a punto de dejarse caer sobre él. ¿Qué documentos tenemos para confirmar quién fue quien compró la imagen del Santísimo Cristo del Ecce-Homo? Tenemos que recurrir al librito de la Semana Santa de 1950. Nos encontramos que se habla que la Hermandad del Ecce-Homo, en este 1950, inicia sus desfiles, habiendo confeccionado magníficas túnicas de terciopelo morado y adquirido un valioso estandarte. El trono, estrenado el año anterior, en el 49, cuando no había imagen, lucirá también una instalación eléctrica. Todo ha sido costeado por María Gómez Pascual, la tía de Jesús Hielo, aquí presente, que es decano de los corresponsales de La Verdad en el Valle de Ricote. Hablamos que una mujer con 37 años, soltera toda su vida, a los 37 años, en el año 1949, adquirió un trono para que desfilara un torso del Cristo de Limpias que era cedido por las Hermanas Carmelitas de la Residencia. En el año 1950 es cuando se compra este estandarte. Tenía 38 años. Y en el año 1953 compra la Virgen de la Piedad, la misma Virgen que desfila en Archena, el mismo modelo que desfila en Campos de Río, el mismo modelo que desfila en Albacete, el mismo modelo que desfila en Totana y el mismo modelo que va a desfilar en 37 ciudades del resto de España. Imágenes seriadas de Olot. Dicho eso, la Hermandad del Ecce-Homo comenzó a desfilar en Jueves Santo. La procesión de Miércoles Santo no existía en Abarán. Comenzaba la procesión los Jueves Santos a las 8 de la tarde, con un gran distanciamiento. Por ejemplo, el Niño Jesús Triunfante y el Paso de la Flagelación eran dos asociaciones distintas, cuando hoy, gracias a la labor de la Hermandad de la Flagelación, todo ha quedado dentro de una misma hermandad y se le da una atención y un patrimonio propio que da lugar a que no peligre una devoción, que todo quede en una hermandad y para el pueblo. Nos encontramos también un paso de una imagen de San Pedro, una Santa Mujer Verónica, anterior a la que se adquiriría un 14 de febrero también, y nos encontramos otros aspectos interesantes, como que el trono que pagó María Gómez Pascual, aquí lo encontramos en el año 1972, lo esculpió Juan Solano, el mismo escultor que esculpió el trono de San Juan, la sanda de San Pedro, la sanda de Santa María Magdalena y del Cristo del Silencio. Equilibramos música, equilibramos imaginería y también se equilibra todas las sandas. En el año 1950 se compra el estandarte y encontramos, casi no se ve en el estandarte, la firma que es Dimas, el padre del escultor que hace un par de años justamente cedió a la Hermandad de la Flagelación un niño de la Pasión. Año 1951. Aquí es cuando don Pedro Carrillo Martínez, Pecamar, nos habla sobre los motivos por los cuales se compró un Cristo del Ecce-Homo, y no fue otro
sino que tras la Guerra Civil existía una devoción que un grupo de personas quisieron recuperar. Y en ese año también se nos dice, tenemos tanta ilusión que no solo queremos desfilar este Jueves Santo, sino que a corto plazo queremos comprar o un descendimiento o una piedad, porque queremos desfilar también la noche del Viernes Santo. Nos encontramos a Clemente Gómez Ortiz y nos encontramos a María Gómez Pascual, fundador de esta segunda etapa del Santísimo Cristo ece homo y la persona que hizo posible la adquisición de trono, estandarte y de Virgen de la Piedad, sin que hubiera cumplido los 41 años. Sabemos que don Clemente Gómez Ortiz conoció la imagen del ece homo teniendo 72 años, una edad madura, y justamente como curiosidad, ese fue el único año en el que este gran empresario del esparto dedicó 5 pesetas para subvencionar el libro de las fiestas del año 1951 y donde aparece el directorio de los tipos de negocios que él manejaba. En el año 1951 vuelve a desfilar el ece homo a las 8 de la tarde y encontramos una documentación muy interesante. Desde octubre del 51 hasta el 52 se produce un intercambio postal con 2 casas religiosas que son gracias a las cuales esta noche tiene lugar esta conferencia y se informa que se puede llegar a un acuerdo sobre unas 10.000 pesetas para adquirir la Virgen de la Piedad en calidad extra o unas 35.000 pesetas para un grupo del descendimiento que actualmente sería el que podría existir en Abarán, el modelo 435B, en alta calidad, formado por 7 figuras. A nivel jurídico, ¿y qué tiene que ver un documento jurídico? Gracias a los documentos que se expidieron tras la Guerra Civil, sabemos qué fue lo que se destruyó en Abarán. Algo que se describe perfectamente. Y se nos dice que se destruyen 8 capillas en la iglesia de la ermita, pero no se nos dice qué tipo de imágenes había en agosto del 36. Algo parecido sucede con respecto a la iglesia de San Pablo, si bien en este documento se da fe de imaginería que se ha destruido y el valor que tiene. Vamos a conectar. Sabemos que la Semana Carmelita deja una devoción. Sabemos que el 14 de agosto un grupo de personas sirviéndose de dinamita y unos cuantos petardos demuelen una ermita. Y sabemos que todo lo que había adentro se destruye. Vámonos a Totana, porque en el año 1839 un visitador, justo el día de San Miguel Arcángel, llega a Abarán. Y llega a Abarán con una función, registrar qué había en la iglesia de los Santos Médicos, ya que ese día de San Miguel se reinaugura una iglesia, porque en el año 1839, como celebración del fin de 3 años de cólera, un grupo de personas concluye una obra de caridad que consiste en reparar la antigua iglesia de la ermita. Y en ese documento no solo se habla sobre la gran cantidad de vecinos que han colaborado en la reconstrucción para agradecer a Cosme y Damián que se hayan salvado del cólera morbo, sino que además nos informa sobre qué hay capilla por capilla. Se nos habla de una iglesia orientada hacia el norte, con 6 muretes en el centro y una doble altura, con campanario y una campana. Se nos habla que hay una imagen de los Santos Médicos, una imagen dolorosa, una Virgen de Gracia, un San Joaquín que aparece aquí, una Verónica, un San José, una vocación de San Pedro que recibe donativos en cera desde el 1729, una imagen de San Juan Bautista, de San Juan Evangelista y un Cristo ece homo que recibe donativos desde el 1789, donativos en cera. ¿Cómo era aquella ermita? Es la única foto que mantenemos. Una ermita que estaría
mirando aproximadamente encima de la horma hacia la antena de Radio Abarán, la que se encuentra. Esta es la única fotografía que nos descubre el San Juan de Sánchez Tapia que había dentro de la iglesia de la ermita, que apareció esta placa en la bodega de Maruja del Herrador, que se positivó y con documentación se catalogó. Es la única fotografía en la que aparece cómo era el interior de la iglesia de la ermita y una de las pocas imágenes que sabemos cómo eran antes de la guerra civil. Documentos mercantiles. Os he comentado que era muy importante conocer el membrete de estas cartas donde se compra el descendimiento, la piedad o donde se intenta llevar a cabo una gestión. Llegó el año 2018 y cuando uno no tiene nada que hacer se va para Olot, a Gerona. Allí se centraliza toda la documentación de esos 50 talleres en un archivo. En ese archivo durante 2 días revisé caja por caja todas las estampicas que los marchantes llevaban pueblo por pueblo con Ángel de la Guardia, con San Pedro, con imágenes para panteones. Digamos que era un momento donde habían personas que podían vivir llevando una maleta, pasando por todos los pueblos y vendiendo estampas, cuadros o imágenes para panteones, devociones particulares o iglesias. Se revisan 3.000 cajas con fotografías de modelos de diferentes santos. No aparece el Ecce-Homo de Abarán. Y sin embargo el Ecce-Homo había sido esculpido en Olot, en las artes religiosas. Vamos a revisar 85 muestrarios de todas las casas religiosas que centralizaban en un muestrario todo lo que se podía vender en aquel momento. ¿Qué encontramos en los muestrarios? Bueno, esto se hizo después del COVID. No todos los veranos se podía subir a Olot. Pues nos encontramos el modelo original del Ecce-Homo de Blanca, nos encontramos el modelo original de la Virgen de la Piedad de Campos de Río, Calasparra, Archena, Abarán. Nos encontramos el modelo original del Cristo flagelado que encontramos en este rincón y que invito a que lo vean antes que se vayan esta noche. Pero la búsqueda la hice mal. La respuesta no se encontraba en una de las 3.000 cajas, no se encontraba en una fotografía, no se encontraba en un muestrario, no se encontraba en las facturas mezcladas de más de 50 talleres que declaraban lo que querían y que no decían lo que iba dentro de cada caja de madera. La respuesta se encuentra en un documento ferroviario que apunta a que en la estación de tren de Montoro ha llegado bien el Cristo de la Humildad. Nos pusimos en camino justo el día de San Sebastián, el día de San Bartolomé, Rubén, presidente del Ecce-Homo, y aparecimos en Córdoba, en Montoro, justo en la cofradía de la Santa Veracruz, y nos recibió la directiva nuestro amigo Miguel Copado. Y allí encontramos que había llegado un Ecce-Homo en el año 1952, cuando el documento que encontramos en Olot era de febrero del 52, y se daba fe que había llegado bien un Cristo de la Humildad, por cierto, comprado por el gremio de los electricistas. Una casualidad, ¿o no? ¿Qué fue lo que encontramos en Montoro? En primer lugar, un hombre con 97 años, que cuando llegamos y nos vio con un coche tan largo, por una calle tan estrecha y unas cuestas que eran mucho mejores que la de Abarán, nos avisó por dónde nos íbamos a quedar atrancados. El hombre era muy gracioso, empezamos a hablar con él y de hecho conocía a personas de Abarán. Como vamos a ver, nos entrevistamos con el cura párroco, estábamos deseosos de ver qué era aquel Ecce-Homo y poco a poco cuando entramos fue la primera vez que vimos la imagen de Abarán o lo más parecido en una capilla distinta con respecto a la que queda expuesta aquí en Abarán. Ya hemos dicho que el Ecce-Homo de Abarán, antes de guerra, se encontraba en la ermita
Y en el año 53, cuando se bendice la nueva ermita, el exeomo vuelve, o al menos esa devoción vuelve, al mismo lugar donde era venerado. Encontramos muchas diferencias en cuanto a técnica y sobre todo porque se trata de una imagen en cartón, en pasta de madera. No se le notan bien las venas. La policromía no es de la calidad de la que se espera. Pero allí vimos que era una cofradía que movía más de 900 hermanos, con un grupo joven muy interesante, y lo que más le llamaba la atención a la Hermandad de Montoro era que el Cristo de Abarán conservaba su caña original. Encontramos cómo se utiliza pintura de purpurina amarilla, encontramos voladuras distintas y encontramos un repintado. Realmente se repintó toda la túnica. En lugar de ese morado se pintó de color rojo. Fíjense el tracto venoso del exeomo de Abarán. Fíjense la suavidad y la sencillez de una imagen en cartón piedra. Lo mismo sucede con el pie. Son imágenes lisas, planas. Por cierto, transmiten mucho. Hicimos una foto de recuerdo. Subimos que el azul y el amarillo del exeomo en Abarán se corresponde con el verde y blanco sanpedrista para nosotros en Montoro, y qué elegancia el llevar el trono, allí se denomina paso, en Montoro. Lo llevan, en este caso, costaleras. ¿Por quién preguntó este señor de 97 años? Cuando yo era pequeño, tenía un amigo que se hizo telegrafista y se fue a Abarán, un lugar donde había mucha fruta. Y él se llamaba Manuel Naranjo Solaz, mi amigo. Yo no lo conocí. A partir de ese momento sí que hablé con la familia y hay una línea de investigación porque, como veremos, una vez que estuvimos en Montoro, unimos documentación y nos dimos cuenta de algo. Si en el año 1951 el exeomo de Abarán llegó desde Olot hasta Abarán, en el año 1952 existe una gran probabilidad que Pedro Carrillo Martínez Pecamar, que lo hemos visto anteriormente en una fotografía, a través de don Manuel Naranjo Solaz, informara a la localidad de Montoro sobre dónde podían comprar una imagen parecida a la que teníamos en Abarán, ya que en Montoro querían un Cristo de la Humildad y no tenían referencia, o sí, gracias a este vecino abaranero que se casó y en el segundo año de trabajo en Abarán posiblemente gestionó la imagen de Montoro con un aparatico que la familia sigue manteniendo. Y sabemos con gran probabilidad que fue así porque la familia conserva los tomos de todas las comunicaciones del año 51-52 y hubieron comunicaciones con Montoro entre octubre del 50 y febrero del 52. Cuando llegamos allí pasa lo mismo que cuando decimos Abarán y Cieza estamos junticos. Llegamos a Montoro y nos dijeron, en Villa del Río tienen otra imagen igual. Era algo que no sabíamos. Aparecimos en Villa del Río y allí descubrimos el culmen. El culmen es el resultado de un Cristo que en los años 50 unas monjas dejan fuera del convento porque no tenía espacio, un vecino se lo lleva a su casa, consigue sacarlo al balcón durante 20 años en la tarde de Jueves Santo para que se removiera un poco el corazón de los fervientes seguidores del Cristo de la Humildad, y se realiza un proceso de intervención. Una imagen de baja calidad en cartón piedra, se le retira la cabeza y se acopla la cabeza en un cuerpo esculpido en cedro real. Al Cristo se le pone presentado al pueblo, se le separan los pies para que la túnica balancee y pueda simular un caminar. Se le separan las manos, se le mejora el tacto venoso, se le pintan los labios
se le ponen pestañas naturales y se le conoce como el Cristo de la Dulce Mirada, imagen que se compra en Olot en el año 1958. Es el mismo Cristo que tenemos en Abarán, pero que solamente Sebastián Montes Carpio conserva la cabeza y el resto la realiza íntegramente. Y es aquí cuando descubrimos quién había sido el escultor del Eceomo de Abarán. Vimos varios Cristos que, como vio Rubén, podían ser movidos entre una persona, pesaban relativamente poco. Pero cuando en Villa del Río acoplan la cabeza del antiguo Cristo en el nuevo cuerpo, realizan un estudio, y en ese estudio se dan cuenta de que un linarense denominado Manuel Cerquella, quejado de estar haciendo obra para venderla a talleres que iban a hacer copias, este hombre decide crear su propio taller. ¿Para qué voy a estar yo en Linares fabricando imágenes para Olot? Pues me voy a Olot y creo mis propias imágenes y además las cobro yo. Por ello, Manuel Cerquella es apodado en Olot como Manuel Cerquella, porque el hombre tenía ese seseo andaluz de cuando hablaba, y crea su propio taller de arte con su sobrino y con su hijo, creando hasta el año 1965 imágenes que tienen la misma cara que el Eceomo de Abarán. Y hemos hallado un documento donde Manuel Cerquella crea dos eceomos en madera, uno para el Levante español y otro para Santiago de Cuba. A día de hoy, hasta que no se demuestre que existe otro Cristo eceomo en madera en el Levante, Manuel Cerquella fue quien realizó la talla del Eceomo de Abarán. Es un paso de misterio, se denomina grupo porque hay varias imágenes. Y lo que sí sabíamos es que en Campo de Criptana existía una imagen de Cristo Eceomo, se renovó el patrimonio y se vendió a Quintanar de la Orden. Comparte la misma policromía que el Eceomo de Abarán, se trata de una imagen en pasta de madera también o en cartón, y también le llama la atención de que no conservan la caña. De momento el más apreciado del Eceomo de Abarán para ellos es la caña, pero es por algo, porque se le conoce como el Cristo de la Cañita, la forma con la cual ellos conocieron y ellas conocieron el Cristo en su infancia. Pero una cosa era investigar el origen. ¿Qué técnica escultórica utilizó Manuel Cerquella dentro de este proyecto creativo? Porque Clemente Gómez Ortiz, después de ver lo que llegó a Abarán en el 49, el Cristo del Silencio, y en el 50, como fue el San Pedro, no podía traer un Cristo de pasta de madera. Un buen empresario quería no un eceomo para la familia o para la hermandad, quería un eceomo para Abarán, único, sin que supiera que en Santiago de Cuba, en el año 59, marcharía otro. ¿Qué encontramos en el consultorio de Julio? Vamos a comenzar el análisis radiográfico. En primer lugar, se realiza una toma en el abdomen y se descubre algo muy interesante. Cuando se toman los rayos X de frente hacia el eceomo, nos encontramos que el eceomo no está hecho de una sola pieza. Está hecho a partir del ensamble de hasta 7 tablones encolados. 1, 2, 3, 4, dejamos una cámara, 5, 6 y 7 tablones. Se deja justamente una cámara en el centro de 21 por 34 centímetros. Se denomina cámara de conversión. Evita dilataciones, mantiene la temperatura, evita dilataciones, rupturas. Manuel Cerquella sabía muy bien lo que hacía. No era una imagen solamente para un siglo, cuando estamos en su 75 aniversario, quería una imagen eterna. Y esos tablones miden entre los 4 y los 9 centímetros. Se le toma una radiografía de frente y nos encontramos que la cabeza tampoco está realizada de un solo bloque, aparecen 3 bloques.
un bloque en el centro, unido por 25 clavos en la zona sagital media, uniendo dos partes. Aparecen 3 tablones para que la cabeza no se dilate, no se extienda. Los clavos están puestos en 45 grados, evitando que un clavo, cuando pasa por la madera, en vez de clavarse, desplace el tablón y se cree una dilatación. En cambio, si se clavan con esta dirección, nunca se van a separar los tableros. Fueron clavos puestos justamente de manera muy especial. Aparecen más de 1500 clavos en todo el Cristo del Ecce-Homo, o como dice Julio, 1500 elementos radiológicos. Muy interesante, ¿por qué se crea una cabeza con 3 bloques? Se realiza un corte de 27 centímetros, se coloca una careta de escayola y no se esculpe. La única parte del Ecce-Homo que no es esculpida es la cara, es de escayola. ¿Por qué será? Van a ver a lo largo de la presentación que Manuel Cerquella, dentro de esa economía de tiempo, quería que todos sus Cristos fueran iguales. Daba igual que fuese un Cristo de la agonía, que un crucificado, que un resucitado, que una oración en el huerto. Quería que todos los rostros fueran iguales. Planés hizo lo mismo con el Cristo yacente y también con el Cristo de la agonía o el Cristo de Medinaceli. Es la misma cara en diferentes momentos de la pasión. A diferencia de lo que pensábamos, los dientes no son prótesis, realmente son dientes tallados. ¿Y qué encontramos en el rostro? Encontramos que mientras que los mechones judíos y la parte superior fueron esculpidos sobre los 3 bloques de madera, en el caso de la melena se aprovechó la madera sobrante para crear una melena que no se repite ni en Montoro, ni en Villa del Río, ni en Quintana de la Orden. Es la principal diferencia, la longitud de la melena y la caída. Encontramos 2 ojos de cristal de 3,5 centímetros cada uno, pegados posiblemente siguiendo la técnica de la cera. No se trata de que los ojos estén clavados, es la sensación que nos dan los tableros que hay en la parte posterior de los ojos. Los tableros que están sujetando lo que se denomina la careta. Encontramos que un mechón fue tallado aparte y se volvió a colocar en la cabeza, bien porque había que rellenar o bien, que es lo que pensamos, porque había que diferenciarlos de otras obras seriadas que eran en pasta de madera. De hecho, este mechón solamente lo tiene el Cristo Ecce-Homo de Abraham. Clemente Gómez Ortiz creó una obra única, no seriada, y la corona de espinas, según la densidad radiométrica, no es madera. Se trata de esparto recubierto de yeso y se utilizan las mismas púas de ensamblado, pero en este caso clavadas hacia afuera, dando sensación de dramatismo. En este análisis artístico hemos dicho que tiene una túnica con unas ondas voladas, que da sensación de un Cristo que se mueve, aunque está quieto. Se consigue a través de una técnica de vaciado. A través de la gubia se vacían todos los troncos, desde abajo hacia arriba, creando conos, creando voladuras y creando una sensación de movimiento que, junto al análisis anatómico de los tendones y las venas, nos vuelve a refutar que Manuel Cerquella era experto y sabía realmente qué era lo que estaba haciendo. Las manos están realizadas en 2 bloques. La mano derecha se realiza directamente con un bloque de madera y la mano izquierda con otro bloque. Se ensamblan con unas púas y solamente la falangeta del dedo índice está clavada con una púa. Aparece en un estudio más concreto que el escultor se pasó con la gubia y rompió la parte delantera del dedo y tuvo que ensamblarlo. ¿Qué sucede con el brazo? Que es la parte más delicada que actualmente observamos. Nos encontramos que el brazo tiene 2 segmentos y que se ha dilatado.
Al dilatarse, el brazo se ha separado del torso y es uno de los principales elementos de intervención, o mejor dicho, de reparación. Y lo que se ve en el cuadro rojo es la voladura de la parte alta de la túnica, la que se queda a la altura de las lumbares, que es un entresijo de diferentes tablones previamente esculpidos que se van pegando. Observamos en el pie derecho, no es que se haya roto el pie, es que se han separado los tablones. El pie derecho está formado por dos tablones y al separarse a lo largo del tiempo ha generado un corte limpio. Un corte limpio que, como vamos a apreciar, aparece también en la peana. Justamente aquí tenemos la chapita de las artes religiosas, una chapita que aparece en la parte de abajo. Fíjense, ha habido una dilatación en la madera, lo que hace que existan 3 centímetros de separación entre el tablero donde reposa el eceomo y la base. Con un movimiento brusco se puede partir la peana. Dos elementos importantes de intervención, el brazo y la peana. Por el resto, se trata de una obra que se ha esculpido en madera de pino, que no tiene xilófagos, no aparecen daños estructurales y, lo más importante, no tiene pinta que lo vaya a tener, por la manera de tener las púas ensambladas. ¿Qué sucede con la policromía? Utilizamos una linterna ultravioleta con una radiación de 320 y 365 nanómetros. Nos permite identificar que hay partes en las que la policromía se ha caído. ¿Cómo se policromaba? Primero se creaba una imagen, posteriormente se cubría totalmente de yeso, se lijaba y quedaba suave. El yeso le quitaba la trama o la veta de la madera, se quedaba totalmente suave, como una pared lisa. Y una vez que tenía la pared lisa, se pintaba. Lo que aparece es que se ha caído la policromía y se ve el yeso de la parte inferior. Una vez ese yeso, vamos a pasarlo con la luz fluorescente, una vez el yeso aparece visible porque se ha golpeado o se ha arañado, otras veces porque el agua ha inflado el yeso y ha hecho que se desconche, y lo más triste, otras veces se ha caído directamente toda la capa pictórica por retirar el polvo. Encontramos dos tipos de elementos en este eceomo. En mejillas y labios aparece pintalabios, o lo más parecido a un cacao, o a un serum. No sabemos por qué, pero este eceomo tiene en diferentes partes del cuerpo grasa, de procedencia humana, bien por el tacto o bien por devoción. Repito, en pómulos, en barbilla, en labios y en los pies aparece grasa. Pero también aparece unas grietas porque se está desconchando justamente el yeso, que no la madera, el yeso que rodea esta imagen. Y lo más peligroso, cuando se observa con una lupa, el problema es de que no se podía capturar una fotografía de una lupa que además está encima de una capa ultravioleta y la foto no salía bien. Pero imagínense el césped, podemos ver el césped, ¿verdad? Imagínense que el césped es la capa pictórica, el césped apunta hacia arriba. Cuando se pasa un plumero, ¿qué pasa? El plumero quiebra esa policromía. De hecho, la policromía que parece, que es lo más parecido, una superficie dentada, tiende a romperse, como si fuese fideo de espaguetis. Si se pasa un trapo seco, por abrasión, se cae al suelo el yeso. Si se pasa un trapo húmedo, se queda la pintura pegada y además el yeso se expande y la madera dilata. ¿Cuál es la solución? Siempre nos lo dice nuestro amigo Labaña. Conservar antes de restaurar. Antes de tocar, pensar. Antes de desplazar, justificar. Y antes de modificar, restaurar, que es volver al estado inicial,
no redecorar, no alterar policromía y no dejarlo más bonito, dejarlo digno y reparado. Una buena restauración consiste en que la imagen es idéntica a los ojos de la persona que la mira a cuando no ha sido intervenida. Si no, no es restauración, si no sería intervención, como es el caso que hemos visto en Villas del Río. Manuel Cerquella, con todas sus obras, utilizando el mismo rostro que del Cristo ece homo. Hemos sido testigos esta noche de una imagen, de una placa, de varios pueblos, de rayos X, de documentos que hablan de una devoción. Y se suele decir que cuando a una imagen se le da, en este caso, la ayuda y estudio suficiente para pasar del anonimato a su catalogación, a la imagen se le está dando alma, algo que yo disto. A una imagen no se le da alma en una hermandad por descubrir quién la ha tallado. A una imagen se le da alma a través del trabajo de todas las manos, que desde Clemente Gómez Ortiz hasta la actualidad y desde aquellos baraneros previos al año 1839, le han dado a una devoción. En este sentido, tenemos una imagen de Cristo de ece homo que nos acompañe durante esta Semana Santa, que sepamos conquistar los objetivos con los cuales fue fundada la hermandad, que se encuentren los objetivos de caridad, catequesis y culto, y ahora que sabemos que es una imagen única para una Semana Santa única en un rincón del valle, conservemos en la memoria colectiva no la imagen física, sino la imagen interior que esta Cuaresma y sobre todo esta Semana Santa tiene que dejar en cada abaranero y abaranera, porque Rubén, querido presidente, no te ha tocado la labor de recuperar una tradición, sino conquistar los objetivos de todas aquellas personas que nos antecedieron y que quieren llegar más allá de un centenario. Muchas gracias y que tengan una productiva Cuaresma y mejor Semana Santa. Aquí. ¿Qué puedo decir? Si lo ha dicho todo él. No puedo decir más nada. Dato histórico que no conocíamos, algunos de vosotros a lo mejor sí, nosotros no, yo por lo menos no. Y pues ya te digo, Álvaro, muchas gracias. Hacemos entrega. La hermandad este año ha hecho un obsequio por su 75 aniversario y por formar parte de nosotros estos 75 años. Muchas gracias. Y la hermandad convida a los siguientes actos que se están realizando por la celebración de nuestro 75 aniversario. Me dan una cosita. Solamente para acabar, daros las gracias. Y tengo un pequeño detalle, pero me va a permitir Rubén que no sea para la hermandad, que sea para Jesús Hielo Gómez. Con permiso, por favor. Sí, pase, pase. Dame esa túnica. Jesús, eres testimonio de la parte más antigua de una hermandad, que ha cumplido 75 años a la vista de una imagen, que no a la vista de una fundación. Yo tenía la costumbre todos los años, desde que empecé con 7 años en la hermandad del ece homo, todos los años, lo sabe Jesús Rubio, siempre hacía una túnica para la persona que pudiera entrar. Sin embargo, el último año que me puse la túnica fue para iniciar otro proyecto, que poco a poco está teniendo sus frutos. Me gustaría que solamente en homenaje a tu abuelo y a tu tía, este año, este Viernes Santo, pueda portar la túnica, la última, la que yo me hice, y que le hagas un homenaje no solo a tu nieta, pero no solo a tu nieto, sino a la persona que han hecho que hoy estemos aquí, que fue la familia Gómez Pascual. Muchas gracias, Jesús, y aquí te la cedo, para que no se quede guardada. Muchísimas gracias, Álvaro.
por este detalle y sobre todo por la extraordinaria charla, conferencia que nos has dado, que has demostrado unos conocimientos plenos del ECIOMO y una capacidad tremenda de trabajo que alguien te lo agradecerá desde siempre. Muchas gracias. Ahí va. Bueno, pues ya cerramos. Cerramos. Y bueno, voy a poner... Señor Miguel Ángel. Le doy a ustedes enseguida. Después de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, poco que decir. Es verdad que es una hermandad pues, que tiene que hacer todo lo posible para crecer, tiene que hacer todo los portapasos o los anderos de verdad sean gente comprometida y gente joven. Tenéis que mucho por hacer, tenéis que hacer de esta hermandad sea una de las mejores de Abraham. Pero bueno, eso poco a poco, el mundo no se hizo en un día, la hermandad tampoco. Por lo tanto, pues que cojáis las fuerzas y que viváis esta Cuaresma, esta Semana Santa de la mejor manera. Y a todos vosotros, pues que de verdad podáis vivir una Santa Cuaresma para llegar a la Noche Santa de la Resurrección y poder experimentar cómo Cristo os ha salvado. Que tengáis una feliz noche.